Evangelio de Mateo capítulo 24 y vamos a leer allí un versículo primero donde encontramos en Mateo 24, 44, encontramos a Jesús y una recomendación, una directiva, digamos, un llamado de atención que nos deja. Le deja a esos oyentes de aquel tiempo, pero hoy para nosotros que estamos congregados, unidos para escuchar su palabra. Dice Mateo 24, 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, como consecuencia de todo lo que viene diciendo antes, ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Después de este mensaje, después de esta directiva de Jesús, el mismo Jesús desarrolla 3 parábolas, una a continuación de la otra. La primera parábola que desarrolla tiene que ver con el siervo fiel y el siervo malo. Esa es la primera que está ahí nomás a continuación. En el capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes y a continuación está la parábola de los talentos, que hace no mucho tiempo atrás hemos tenido un sermón. Y hoy particularmente vamos a estar hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Así que antes de orar, quiero tomarme un momento para recorrer esta parábola, leerla y luego sí oramos y comenzamos con todo en esta mañana, ¿sí? Luego de esa recomendación, 3 parábolas, la del medio comienza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Oramos juntos. Señor, en esta mañana hemos leído tu palabra, en esta mañana hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, hemos ofrendado, pero ahora es el momento donde sale el consejo de tu corazón para cada uno de nosotros. En esta hora, en este lugar y en cada hogar, Señor, que se produzca la quietud que tu Espíritu Santo produce para poder hablar a nuestros corazones. Señor, de que en esta hora vos puedas entrar hasta lo profundo de nuestro ser y, como dice tu palabra, que tu palabra sale para producir un efecto, en esta mañana pueda producir el efecto que vos estás esperando en cada uno de los oyentes, Señor. Señor, así te lo pedimos. Y así confiamos en esta mañana, Padre, que tú hablas a nuestras vidas. Bueno, como te decía, en esta mañana vamos a estar centrados en esta parábola, en esta enseñanza que Jesús usó para hablar a sus oyentes. Primero, una gran
llamado de atención, un gran alerta, encontramos en el capítulo 24, 44, pero en esta parábola de las 10 vírgenes encontramos que Jesús busca algo concreto, donde todos los judíos que estaban alrededor de él iban a entender la enseñanza, y aún el desarrollo de la historia tiene que ver con cuestiones culturales de aquella época que son muy distintas a las que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Una fiesta de casamiento en aquella época, en aquella cultura, es muy distinto a cómo es una fiesta de casamiento en nuestros días, aún previo a la pandemia, ¿sí? Aún previo a la pandemia. ¿Sabes que en el pueblo judío, en aquella época, todo casamiento tenía 3 etapas? La primera etapa del casamiento, que era como comenzaba, en realidad ahí el novio, la novia, no tenían nada de protagonismo. No, ellos no eran, si bien eran importantes en el casamiento, pero no pasaban por ellos las decisiones, sino que la primera etapa del casamiento judío tenía que ver cuando el padre del novio pedía audiencia, pedía una cita, digamos, con el padre de la novia, y generaba una reunión interna donde se unían los jefes de familia y negociaban el casamiento, negociaban ahí una dote, ¿sí? Pero ahí el hijo no tenía mucha incumbencia, la hija tampoco tenía incumbencia, sino que ahí eran los padres cerrando el negocio, los padres cerrando el acuerdo. Una vez de que esa primera etapa estaba cerrada, ahí venía una segunda etapa, que es cuando el novio comenzaba a prepararse para el casamiento. Y dice de que había una vivencia en esta segunda etapa, que era cuando el novio se preparaba en su casa junto con sus amigos de una manera especial, y en una noche iban hasta la casa de la novia, la cual estaba esperando, y la buscaban y iban a la casa del novio y comenzaban ahí una festividad donde muchos invitados en el camino se iban sumando para vivir esa segunda etapa. Y la tercera etapa, que es la más parecida a nuestros días, era la gran fiesta donde se celebraba ese matrimonio, donde había fiesta, comida y de una forma, parecida a la nuestra. La gran diferencia es que lo normal en aquella época era de que la ceremonia durara 7 días, ¿sí? Imagínate, los que se han estado casando en este último tiempo, los que saben los valores de la fiesta, imagínate si hay que alimentar a los invitados durante 7 días, ¿sí? Flor de inversión, hay que tener ganas de casarse para hacerlo bajo esa modalidad. En medio de esa modalidad, en medio de ese contexto histórico, Jesús usa similitudes, usa símbolos para, a través de esta historia, traer una enseñanza espiritual, traer a través de esta parábola una enseñanza espiritual que nos sirve a nosotros hoy, tantos años después. El inicio de la historia comienza diciendo ahí el versículo 1 del capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las protagonistas, por decirlo, o parte de las protagonistas de las historias son estas 10 vírgenes, 10 jóvenes. No eran cualquiera. No eran cualquier tipo de mujer, no era cualquiera que andaba por ahí, sino eran 10 personas, 10 mujeres que estaban escogidas, habían sido invitadas, tenían la posibilidad de ser parte de una fiesta, de este momento donde el novio venía y se iban a sumar como damas de compañía a ese casamiento, a esa ceremonia. Dice de que estas 10 mujeres, estas 10 vírgenes, tomaron sus lámparas. Podemos ver hasta acá que las 10 tenían la misma condición. Las 10 eran mujeres, las 10 eran vírgenes, eran cuidadas. Las 10 tomaron sus lámparas. ¿Sí? ¿Qué lámparas estamos hablando? Las lámparas que habla acá era una lámpara de alumbrar, ¿sí?
Muchas veces nos imaginamos al leer esto que era como un farolito, pero saben que no era un farolito, sino que la forma de estas lámparas era como un pañuelito, era una cosa chiquita así, que se ponía el aceite y tenía una mecha que se encendía, y esa lámpara alumbraba en la noche. Y cada una de ellas tenía su lámpara. Las 10 estaban invitadas, las 10 tenían lámpara, y es sorprendente que las 10 dice salieron a recibir a su esposo. Es decir, que en un momento del día, en un momento del andar, en un momento de la previa, por decirlo, ellas tomaron la actitud de prepararse y de estar esperando con sus lámparas al esposo. 10 vírgenes, un esposo, un casamiento en el medio, una unión. Y sabes de que si bien vemos distintas parábolas donde encontramos a Jesús hablando a distintos tipos de oyentes, encontramos que en esta parábola en particular, lo que está hablando y a lo que está dirigido no es a aquellos de que no están esperando a Jesús, no es a aquellos que no le han conocido, sino que encontramos que estas 10 vírgenes están simbolizando, por decirlo de alguna manera, a aquellos de que han sido invitados y están esperando la venida del esposo, la venida del novio, para ese gran encuentro. El versículo que leímos al principio, en Mateo 24:44, dice: por tanto, ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Sabía usted que Jesús va a venir? ¿Sabía usted de que un día Él ha prometido de que Él va a regresar a buscar a su iglesia? ¿Es esto algo que lo tenemos presente? Pues sabe de que la realidad en este evento, lo que está llevándonos a reflexionar, es de que en el momento menos esperado, Jesús viene a buscar a su novia. También esta historia nos lleva a reflexionar a cómo estamos esperando, cómo es nuestra espera de esa venida. Es sorprendente el versículo ahí en Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende a los cielos, luego de recibir la gran comisión y ahí ver ahí y tener ese diálogo. Dice que los discípulos estaban mirando al cielo, viendo a Jesús cómo se va. Pero dice que bajaron 2 varones, 2 ángeles, 2 mensajeros, que le dicen: ¿por qué miran hacia arriba? ¿Por qué miran al que se está yendo? Porque de la misma manera que Él se está yendo, Él va a venir a buscar a los suyos. Jesús viene a buscar a su iglesia, y usted y yo debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Segunda de Pedro nos dice algo que también es importante, que muchas veces leemos por arriba y no nos detenemos a pensar. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús viene pronto. Estamos a la espera de ese novio que viene a buscar a su iglesia, a sus hijos. Y esta palabra, si bien podemos tomarla y en esta mañana cualquiera puede hallar salvación, en esta mañana es para vos, querido hermano, hermana, que has aceptado a Cristo en tu corazón. Para vos, querido hermano o hermana, que has hecho la oración de fe, que le estás siguiendo, que tenés tu lámpara. Ahora lo que vemos en esta enseñanza es que no basta con tener la lámpara en nuestras manos, no basta con tener la lámpara totalmente pulida y que aparente bien exteriormente, sino que encontramos a partir del versículo 2 una diferencia que comienza a notarse.
Versículo 1 pone a 10 mujeres en las mismas condiciones. 10 mujeres esperando, 10 mujeres invitadas, 10 mujeres con lámparas y 10 mujeres que tienen la intención de esperar al novio. Pero ahora en el versículo 2 comienza a demostrar algo que muchas veces es una lucha. Es algo con lo que convivimos muchas veces. Y es de que el tiempo evidencia las cosas. Originalmente acá las 10 parecía que estaban en las mismas condiciones. Pero vemos al entrar en la historia, en el versículo 2, ya el mismo Jesús hace una diferencia y dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya hay una diferencia, no eran iguales. Ya hay una diferencia no externa, sino interna. Ya a los ojos podía parecer de que eran lo mismo y estaban esperando lo mismo, pero había una actitud interna del vivir el día a día que muestra que no eran tan iguales. Dice el versículo 3, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Jesús hace una gran diferenciación. Jesús hace una diferencia entre 5 prudentes y 5 insensatas. Y esto no es para aquellos que les gustan los números, no es para decir, entonces es 50 y 50. Media iglesia es así, media iglesia es así. No, esto es ilustrativo, esto es conceptual. Dentro de la iglesia hay personas que tienen una actitud prudente y hay personas que están viviendo este tiempo difícil de manera insensata. De manera insensata. ¿Qué diferenció a unas y las otras? ¿No fue la lámpara? ¿No fue la lámpara? Las lámparas las 10 las tenían. Las 10 estaban con su lámpara. Las 10 tenían la ilusión de encontrarse con el novio. Las 10 tenían esa aspiración, ese deseo, esa intención. Pero había algo que hizo la diferencia. 5 de ellas, junto con las lámparas, tomaron aceite. Y 5 abrazaban la lámpara y la ilusión, pero no tenían aceite para el momento del encuentro con el novio. El aceite era el combustible. Sin aceite, ¿la lámpara tenía sentido? Sin aceite, en la noche, ¿para qué me servía la lámpara? ¿Para qué me servía agarrarla, tenerla, pasarle lustrador de metales? Si hay algo que me olvido, que es el aceite. El aceite simboliza en la palabra el Espíritu Santo en nuestras vidas. 5 de estas jóvenes imprudentes algo habían perdido en el proceso. Tenían la ilusión de encontrarse con el novio, tenían la invitación, parece ser, estaban en ese grupo que podían presentarse, pero en el andar, en las preocupaciones, en la previa, algo pasó en sus vidas de que llevaron la lámpara, pero se olvidaron el aceite que alimentaba esas lámparas. Pensaba en nuestra vida práctica como cristianos. Pensaba en aquellos que quizás hace tiempo que conocemos al Señor y creemos que estamos esperando y que estamos esperando de la manera correcta. Pensaba, ¿qué sería tener la lámpara pero no tener el aceite? ¿Qué sería en la práctica
estar esperando con la lámpara y confiado de que tengo lámpara, tengo invitación y tengo la intención y pensar que con eso alcanza. Pero sabés que solamente con intenciones no llegamos al cielo. Quizás tener la lámpara, pero no tener el aceite. Es como tener ahí mi Biblia, esa Biblia que quiero, que admiro, que muestro, que llevo para un lado, que llevo para el otro, que mis vecinos conocen de que salgo de casa con Biblia. Pero esa Biblia termina siendo un amuleto, termina siendo simplemente como algo que llevo para que exteriormente aparente que en mí hay algo. Quizás el tener la lámpara pero no tener el aceite es cuando vivo la vida cristiana en función de los años de que voy a la iglesia, en función de lo que alguna vez fui, de lo que alguna vez hice. Quizás el tener la lámpara y no tener el aceite es cuando creo que ya por tener un título, un cargo, por ser maestro de escuela bíblica, por ser la esposa de, eso alcanza y sobra y tengo la entrada ganada al cielo. Pero quizás eso es tener lámpara pero no tener aceite. Quizás tengo una oración de fe hecha, pero no una fe arraigada en el corazón. Quizás vivo de lo que hice para Dios antes de la pandemia, de mis victorias de ayer, de las sanidades que Dios me usó para producir ayer, del discernimiento del ayer, del hablar en lenguas del ayer. Pero hoy es cuando el novio está a las puertas, viniendo a buscar a su novia. Algunas lecciones que aprendemos al seguir desarrollando la historia aquí de las vírgenes. Ya leímos versículo 2 al 4, vemos las dos características, vemos unas que toman solo la lámpara y salen con la lámpara, y vemos las otras que salen con las lámparas y el aceite. Pero vamos a ver algunas lecciones para aprender a lo largo de esta parábola también. Y la primera lección que encuentro acá, aparte de lo que ya venimos hablando, es el problema del tiempo. El tiempo muchas veces es un problema, cuando pasa el tiempo. Y fíjate que el versículo 5 dice, y tardándose el esposo. ¿Vino enseguida el novio? No. Dígame usted ora y por lo general la respuesta llega al toque. Usted ora y abre la ventana y llegó la respuesta. A veces sí, Dios lo hace, pero muchas veces no. Y muchas veces cuando pasa el tiempo en nuestras vidas y tenemos la expectativa de algo o estamos esperando algo, en ese pasar del tiempo, el tiempo nos juega en contra. Porque lo que hacíamos en un momento de manera ferviente, al pasarse el tiempo y ser siempre lo mismo, comienza a haber una monotonía en nosotros, comienza a pasar del fuego, comienza a pasar a ser una costumbre, una tradición, algo que lo hago por mecánica, porque lo sé hacer, pero sin un impacto o un interés espiritual de lo que estoy haciendo. El tiempo impactó en las 10 vírgenes, en las 10 mujeres que estaban esperando. Las 10 sufrieron ese tiempo y ese tiempo sobre las 10 tuvieron consecuencias. Porque dice que las 10 cabecearon. Todas cabecearon y todas se durmieron. Las prudentes como las insensatas. Pero ahora hay una gran diferencia. Que aquellas de que eran prudentes, aunque se durmieron en el momento previo, había aceite en sus
lámparas que hizo que ellas pudieran reposicionarse y reaccionar de una manera. ¿Sabés de qué? Acá dice que todas se durmieron, que cabecearon. Leíamos en el primer pasaje del capítulo 24 que no sabemos el tiempo, el momento, y la palabra en muchos lugares nos recalca eso, que no sabemos el tiempo, la hora, no sabemos cuándo el Señor va a venir. Me recuerdo que cuando yo era chico escuchaba de que hablaban mi mamá con los hermanos, yo era pequeñito y escuchaba esto y yo decía, no, que no venga Jesús, que me deje tener novia primero, que deje hacer todo lo que... y después sí, que venga tranquilo, sin entender, ¿no?, lo que significa verdaderamente. Pero muchas veces en el andar, en el día a día, esperamos y decimos, sí, va a venir en algún momento. Ahora, ponele que el Señor no venga a buscar su iglesia todavía. ¿Estás preparado si hoy el Señor viene a buscar tu vida? ¿Estás preparado si el Señor hoy dice, hasta acá es el momento que quiero que estés presente? Porque puede ser de que se terminen nuestros días en esta tierra porque Él venga a buscar a su iglesia. O puede ser porque algo pase en nosotros y el Señor hoy diga, hasta acá está tu aliento en la tierra. ¿Cómo está tu lámpara? Y más de que cómo está tu lámpara, ¿cómo está el aceite? Porque con lámpara sola no vas a entrar al cielo. Fíjate que ahí en medio de eso estaban las 10 adormecidas. Alguna roncaba también, ¿eh? No somos solamente nosotros los que roncamos, porque siempre la culpa la tenemos nosotros con los ronquidos. Alguna de ellas seguramente roncaba. Pero mientras ellas dormían y descansaban, dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Otra expresión, otra traducción dice, se escuchó un grito. Se escuchó, no, ahí viene el novio. Si no, se escuchó algo fuerte. Ahí viene el novio. Este es el momento. Este es el momento que estuviste esperando. Todo lo que vino atrás es para esto a que ahora toca vivir y enfrentar. El grito fue, viene el esposo, viene el novio, salí a recibirle. Ahora, si Él hoy escucháramos este grito ante nuestras vidas que te dice, salí a recibirle, podríamos salir a recibirle rápidamente. Podríamos encontrarnos confiadamente con Él. Y vamos a ver y vemos acá que no se trata de lo que yo creo y de mi dignidad y de que si lo que hice, sino ante ese momento. Estas 10 se despiertan y reaccionan ante el momento. Y las 10 quisieron salir corriendo para encontrarse con el novio. Pero en ese momento, hasta ese momento parecían que las 10 eran iguales. Parecían que no había diferencia entre una y otra. Tenían las mismas aspiraciones. Tenían el mismo deseo. Tenían las mismas lámparas. Pero no tenían el mismo aceite. No tenían el mismo aceite. Algo fundamental, como otra enseñanza de esta parábola, es: debemos saber cuál es nuestro verdadero estado o condición ante Dios. No como me veo yo, no como digo estar. Por eso el salmista dice: examíname tú, oh Dios. Porque nosotros bajamos los límites y pensamos de que las cosas son fáciles, que las cosas son livianas, que con 2 o 3 cositas como que a Dios los dejamos contentos y nos olvidamos que Dios es un Dios santo. Es un Dios santo.
Dice, entonces todas aquellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Las 10 hicieron lo mismo, agarraron la lámpara y agarraron la toallita como tengo yo y le pasaron a la lámpara y se dieron cuenta en ese momento, cuando el novio estaba llegando, que con lámpara sola no alcanzaba, que lámpara sin aceite no alumbra, que lámparas sin aceite no las podía ayudar a alumbrar para encontrarse con el novio que venía por la calle. Las 10 debieron hacer ajustes. Las 10 debieron alistarse. Las 10 debieron peinarse. Las 10 debieron tomar sus lámparas. Pero ahí 5 se dieron cuenta que de esa manera no era posible encontrarse con el novio. Recién en ese momento se dieron cuenta que algo estaba faltando. Te hago una pregunta en este momento del sermón. No solamente cómo está tu lámpara, sino cómo está tu aceite. No cómo están tus cosas externas, lo que aparenta, lo que muestra, que puede ser la lámpara, sino cómo está lo que está en tu interior, eso que no es imitable, eso que no es reemplazable. Eso solamente que viene, permanece y fluye al estar en comunión con Dios. Otra de las enseñanzas que quiero pasar de manera rápida es de que las responsabilidades no son delegables. Fíjate de que sigue diciendo, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan ustedes a los que venden y compren para vosotras mismas. Muchas pensé que estas 5 prudentes al final eran bastante embromadas. ¡Qué egoístas! Porque no quisieron darle. Ahora, ¿sabes una cosa, querido hermano, hermana? No es de que las 10 prudentes eran embromadas, era que las 5 insensatas eran irresponsables. Y muchas veces no tomamos nuestras propias responsabilidades y repartimos para todo lado. Pero en aquel día, cuando el novio nos llame o cuando el Dios diga, ahora es el momento de venir para acá, no va a haber momento o no va a haber tiempo para excusas. No va a haber momento para echar responsabilidades al de al lado, sino que cada uno va a tener que hacerse cargo de lo que hace o de lo que no hace, del aceite que tiene o del aceite que no tiene en su vida. Algo que puedo ver acá es de que tu aceite no lo puedo poner yo. Tu aceite no lo puede poner mamá y papá. Esposo, tu aceite no lo puede inyectar tu esposa. Tu aceite tiene que ver con tu verdadera relación continua con Jesús, tu verdadera relación, intimidad con el Espíritu Santo día a día, más allá de la aspiración, más allá de la intención, lo que verdaderamente Él es para vos hoy. Al final no les prestaron. Y vemos ahí en el versículo 10 que dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Cuándo es la oportunidad? Hoy. ¿Cuándo tenés oportunidad y tengo oportunidad? Hasta el último suspiro o hasta que Él venga a buscarnos. Pero después no hay segundas oportunidades.
No hay purgatorio, no hay otra cosa ahí en el medio, sino que hoy es el tiempo de oportunidad para que nuestra lámpara no sea solamente lámpara, sino para que junto con la lámpara tengamos el aceite que está disponible para cada uno de aquellos que hemos sido invitados a esa boda. La puerta se cerró. ¿A qué historia bíblica te hace acordar esto? Sí, aquellos estudiosos. Una puerta que se cierra y que no hay vuelta atrás. El arca de Noé. Comienza a llover, Dios cierra la puerta y por más que luego de abajo gritaban y pedían, esa puerta no pudo ser abierta nuevamente. Encontramos en esta parábola que la puerta se cerró y al rato caen estas 5 mujeres y se encuentran de que la puerta estaba cerrada, que el novio ya había pasado y escuchaban el barullo de la fiesta puerto adentro y estando por afuera. Dice que estas 10 vírgenes dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Golpeaban la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Pero la puerta estaba cerrada y dice el versículo 12: mas él, el novio, respondió y dijo: de cierto les digo que no les conozco, ya es tarde. Qué increíble la expresión acá que leemos, que las 5 estas dicen: Señor, Señor, abrinos. Y sabes que en los modismos judíos, cuando se repetía 2 veces un nombre o una expresión de esta manera, Señor, Señor, era porque había una familiaridad, había un conocimiento, había un grado de intimidad. Es como cuando Jesús le dice: Marta, Marta, porque conocía a Marta, porque había una intimidad ahí. O cuando Jesús en ese encuentro con Saulo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ellas en el exceso de confianza le dicen: Señor, Señor, acá estamos, abrinos. Pero el novio le dice: ya es tarde. La puerta está cerrada. En Mateo 7 leemos versículo 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No el que tenga intenciones, no el que diga de sí mismo que es, sino, dice la palabra, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El aceite de nuestra lámpara se refleja en si vivimos nuestra vida bajo nuestros parámetros, bajo nuestros conceptos, o si estamos viviendo la voluntad del Padre. Sigue diciendo ahí en Mateo 7: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Muchos dirán. Yo sé que esta palabra en esta mañana no es una palabra para ganar amigos. Sé que esta palabra en este tiempo difícil que estamos viviendo no es una palabra para gritar gloria a Dios y para expresar un montón de júbilo. Pero esta palabra del corazón de Dios en esta mañana es porque todavía tenemos tiempo. Porque creo que no hay nada más feo que pensar que vamos hacia un lado y que cuando lleguemos resulte ser que nuestro nombre no está escrito para que nos dejen pasar. Tu fe de ayer no te lleva al cielo hoy.
Lo que ayer fue fuego del Espíritu Santo, hoy son solamente cenizas, porque su fuego día a día quiere avivarse en nosotros. Que ayer hayas hablado en lenguas y hayas discernido y hayas tenido palabra de ciencia, eso es la gloria de ayer. No pienses que con eso alcanza, sino que lo que hace la diferencia es hoy tu vida, tu compromiso, la obediencia, tu vida arraigada en la voluntad del Padre. Quizás nuestra vida religiosa o espiritual muchas veces se basa en lo externo, que es la lámpara. Pero la diferencia no la hizo lo externo, sino lo hizo el aceite. Lo externo puedo imitarlo. Lo externo puede aparentar, pero lo interno es lo que verdaderamente está y produce cuando estoy en comunión continua con el Señor. Para terminar, ¿cuál es la salida? ¿Tenemos salida? Estamos vivos, ¿sí? Los que estamos acá estamos vivos, ¿verdad? ¿Sí? Estamos vivos. ¿Estamos vivos? Bueno, entonces estamos con tiempo. El Señor no vino, estamos esperándolo. Pero sea que venga o que todavía tenemos oportunidad. Pero la oportunidad, o cómo, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate que lo que termina diciendo la parábola, el último versículo, nos da, cuando ya la puerta está cerrada, nos dice qué tenemos que hacer hoy. Jesús nos dice qué tenemos que hacer hoy. El versículo 13 dice: velad, pues, porque no saben el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo podemos, sin saber el momento, cómo podemos estar alineados y dispuestos para que cuando el novio nos llame poder salir ahí rápidamente? Y aunque quizás tengamos que acomodarla como estas 10, pero haya aceite en nosotros. La única forma es velando. Velar. Muchos pasajes en todo el Nuevo Testamento dice velar y orar, velar y hacer esto, velar y estar y tener perseverancia, velar. Esa fue la indicación de Jesús en la misma historia. Y sabes que velar no es una sugerencia. Jesús nos dice: si tenés gana, velá. No dice: si sentís de parte del Espíritu Santo, velá. Sino que lo que dice es un deber cristiano. Nuestro deber cristiano hoy es velar. Ahora muchas veces como cristianos, en vez de centrarnos en nuestros deberes como hijos de Dios, lo que nos encantan son sus promesas, sus milagros, su protección sobre nuestras vidas. Y en función de sus dádivas está nuestra fe. Pero para llegar al cielo no basta con todo lo que Él nos da a nosotros, sino que es fundamental nuestra obediencia para poder estar a la altura de las circunstancias. ¿Sabes que el infierno va a estar lleno de gente bien intencionada, que tuvieron la aspiración, pero que vivieron bajo sus deseos, pero que no cumplieron sus responsabilidades, sobre todo para con Dios? ¿Qué significa velar? Fácil, muchos de ustedes ahí lo dijeron: estar despierto. Lo contrario de estas mujeres. En lo natural, eso significa velar. Significa estar despierto. Pero ¿qué se refería Jesús en la parábola? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros hoy?
Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de velar, no es que no dormamos la siesta, no es que no dormamos a la noche, sino que lo que está hablando en el velar es en un sentido de estar despiertos, podríamos decir espiritualmente, en nuestro ser interior, despiertos. ¿Por qué? Porque cuando nos dormimos, perdemos el sentido de la realidad del mundo donde estamos. Sí, cuando dormimos en la noche, los que tenemos sueño profundo sobre todo, es como que nos desconectamos del mundo natural. Pero cuando nos dormimos espiritualmente, nos desconectamos de lo que Dios está haciendo. Nos desconectamos de lo que Él está obrando en ese tiempo. Y comenzamos a centrarnos en las lámparas, pero nos olvidamos del aceite. Al dejar de velar, comenzamos a perder sensibilidad. ¿Sabes qué? Cuando uno está velando en el Señor, no es que anda viendo demonios por todos lados, no es que espiritualiza todo, sino por el contrario, que sabe qué viene de Dios y qué cosa no viene de Dios. Cuando uno deja de velar, comienza a mirar lo terrenal y deja de mirar lo que Dios está haciendo. 3 pasajes que te leo rápidamente y oramos. La persona que está velando, la persona que va al Señor y alimenta el aceite en su vida, pone en práctica esto. Fíjate qué importante para este tiempo. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven. Y en este tiempo tan complejo, en este tiempo de tanta enfermedad, de tanta muerte, de tantas situaciones, de tantas noticias, ¿en función de qué estás tomando decisiones? ¿De lo que vemos en lo natural? ¿O en lo que Dios nos habla en nuestros tiempos de intimidad con Él? La persona que tiene aceite mira lo natural, pero lo discierne a través del entendimiento que Dios está en control de todas las cosas. Colosenses 3 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Dónde está lo que gana tu corazón hoy? ¿Dónde está apoyada tu fe hoy? Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo a nuestro alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quizás esa carrera nos quedan 2 minutos, o quizás nos queda 1 año o 50 años, pero hasta el último momento de que Él nos llame o nos venga a buscar, tenemos que estar atentos para llegar a la meta. Despojémonos de lo que no nos quiere dejar hasta ahí. Pero qué increíble que otra vez ahí luego el pasaje dice: puesto los ojos en Jesús. Según dónde está tu mirada y mi mirada hoy, es en función
del nivel de aceite que hay en nuestras vidas. Es lo que muestra la evidencia. Si estamos preocupados en pasarle blena a la lámpara por fuera, pero nos hemos olvidado del Dios que nos ha llamado. ¿Cómo está tu aceite? Esta palabra no es para infundir miedo. Esta palabra no es para que te enojes. Esta palabra es para que recapacitemos y entendamos de que si hoy viniera el Señor a buscarnos, ¿cómo estás? Si el Señor, por medio de la enfermedad o por medio de un accidente, por medio de algo, hoy se terminara tu vida, en ese encuentro, por más pergaminos que saquemos, puede faltarnos lo más importante. En esta hora te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento y no dejes de que temores, palabras, pensamientos te perturben, te alejen de lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida hoy. Tómate ahí un momento mientras las chicas se preparan ahí para adorar al Señor. Prepárate ahí un momento. Aquieta tu corazón. Las 10 estaban hiper confiadas. Las 10 decían, qué bueno, fuimos invitadas, tenemos entrada. Las 10 dijeron, tenemos las lámparas. Las 10 dijeron, vamos al encuentro del novio. Pero algo se perdió en el camino. Algo se perdió en el camino. Adoramos un momento a nuestro Dios.